vamos a empezar. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por su asistencia. Bienvenidos a estos martes de Castril. Hoy tenemos una presentación de un libro. Ya saben que tenemos como 3 formatos diferentes. Tenemos conferencias en un tema abierto, normalmente, aunque también tenemos una serie de conferencias que nos la organiza la Cátedra Gómez Moreno, siempre sobre Medina Elvira. Luego también tenemos presentaciones de la pieza del mes y finalmente tenemos presentaciones de libros de los que consideramos que son de alta divulgación, y creo que el libro que hoy presentamos entra dentro de esa categoría. Bueno, me parecía que, puesto que yo organizo este ciclo, debía de colaborar de alguna manera, y puesto que este libro se ha publicado recientemente, pensé que era una buena idea. Como siempre, presentamos al conferenciante. Yo empecé como arqueólogo haciendo intervenciones de urgencia, y eso me llevó a varios periodos y también a una primera investigación en el Paleolítico, que fue mi tesina sobre un yacimiento solutro-gravetiense del pantano de Cubillas. Y bueno, el hecho de estar en un museo también me ha empujado a publicar alguna cosa sobre casi todos los periodos. Porque en un museo hay que entender de todo. Aquí las colecciones son diversas, variadas y no tienen una acotación. Yo no soy especialista en ningún tema en particular. También sobre la Edad del Bronce, sobre romanización, sobre la Antigüedad tardía, que excavé varias necrópolis de la Antigüedad tardía, sobre Al-Ándalus, incluso sobre etnología. Esto es sobre una exposición que se hizo aquí hace ya 25 años sobre la tríada mediterránea. Bueno, y sobre todo he colaborado siempre en temas de divulgación. Por ejemplo, la guía de los museos. Aquí tenéis la guía del Museo Arqueológico de esta casa, que todavía se vende en las librerías, y también las 2 guías de los formatos oficiales de la Junta del Museo de Almería, la guía breve y la guía oficial. Y sobre todo en investigación también me he dedicado bastante al tema de la museología. He sido miembro de la Comisión Andaluza de Museos, he participado en la redacción del Tesauro de Patrimonio Histórico, he sido coordinador de un máster de museología de la Universidad de Granada, y bueno, en este aspecto pues sí que he desarrollado una investigación con más profundidad, como especialmente como este libro de la editorial TREA sobre museos y turismo cultural. Así es que mi inclinación ha sido siempre la divulgación. Mi interés ha pasado normalmente por meterme hasta la ceja en un problema, en una cuestión histórica, y hasta llegar a tener la certidumbre o el espejismo de haberlo comprendido para después explicárselo a la persona que le pueda interesar, que normalmente creo que pues, es un estudiante universitario, un guía turístico, un intérprete del patrimonio, un profesor de instituto, ese público al que creo que va destinada la alta divulgación. Así es que, si usted es ciego y desdentado, como esos personajes de la picaresca, no tiene por qué preocuparse, porque le masticaremos el condumio de tal guisa que podrá absorberlo con una cañita. Esa ha sido siempre mi aspiración. Y con esto, bueno, he trabajado en varios museos andaluces, en Sevilla, en Málaga, en Almería, y aquí en Granada, en este mismo museo donde empecé a trabajar, y también en el Museo de la Alhambra por espacio de unos 3 años. Y estando en el Museo de Almería, se presentó la oportunidad de esta exposición con objeto de la celebración del milenio de la taifa almeriense en el año 2014. Era yo jefe del Departamento de Conservación e Investigación del museo, y nos hicieron un encargo de una exposición
que de alguna manera fue sobrevenida y que había un presupuesto bastante escaso, tuvimos que componérnosla como pudimos y además en un tiempo récord. Esta exposición no se hubiera podido llevar a cabo si en el museo no hubiéramos tenido ya hecho un trabajo previo. Por ejemplo, esta fotografía que veis aquí es de la reserva visible. En esta reserva visible o almacén visitable hay unas 5.000 piezas, con lo cual se hace muy rápido y muy accesible localizar y seleccionar las piezas que pueden participar en una exposición. Aún así, tuvimos que bucear las cajas, en los lotes de excavación para recuperar material que era completamente inédito y que a veces ni siquiera sabíamos que estaba allí. Y en ese sentido también nos fue de gran ayuda el contar con un repositorio de bibliografía sobre la arqueología almeriense, un repositorio doméstico donde teníamos más de 20.000 archivos PDF donde estaba disponible y accesible la información con la rapidez y con la premura que la estábamos necesitando. Y además en ese repositorio también estaban volcadas, después de un trabajo largo, todas las memorias de las intervenciones arqueológicas a partir del año 84, cuando se produce la transferencia del Ministerio a la Junta de Andalucía en materia de museos y en materia de arqueología. Y también pues, teníamos un trabajo previo de estudio de las colecciones, como por ejemplo esta conferencia que dimos sobre una pieza del mes que se titulaba Un ladrillo y un pendiente, sobre las necrópolis islámicas de Andalucía, de Almería. Tampoco se hubiera podido llevar a cabo la exposición sin un equipo numeroso. Aquí en la fotografía no está todo el mundo, pero se puede ver a la peona, a la jefa de almacén, dos auxiliares de instituciones, un fotógrafo, 3 restauradoras, el jefe del departamento de conservación e investigación, una conservadora, el director, la jefa del servicio de instituciones de la delegación y la delegada provincial, que es la que está en el centro. Todos muy necesarios para hacer una exposición que además tuvo un concurso económico por parte de Michelin, que como saben tiene un campo de pruebas dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y que colaboró mínimamente para que esta exposición saliera adelante. Yo siempre he defendido que en el museo debería de haber la autonomía necesaria para que el propio equipo del museo sea capaz de desenvolverse y de desarrollar una exposición de principio a fin, desde el diseño del mobiliario o de la propia exposición hasta la ejecución de la vitrina, del panel, de la cartela. Y en esta ocasión, debido al escaso presupuesto, pues tuve la oportunidad de ponerlo en práctica. Y con ese equipo que acabamos de ver, pues llevamos a buen término esta exposición. Así es que todos los planos que van a ver y el diseño de la vitrina lo hicimos directamente en el museo. Esta es la planta, este es el diseño del mobiliario, que encargamos rápidamente a un carpintero asequible y que luego hemos ido reutilizando en otras exposiciones porque se hizo un diseño que fuese versátil, de módulos adaptables, que se pudieran justaponer y lo utilizamos en otras exposiciones que hicimos después, como esta de un puente de mar azul, que estaba dedicada a la arqueología subacuática, o esta otra dedicada a Villarico, a la ciudad fenicia y romana de Varia, que se llamó Dioses, tumbas y gentes, o esta otra que hicimos en colaboración con el legado andalusí sobre arte y usos culinarios en Al-Ándalus. Aquí tienen, por ejemplo, el diseño de una vitrina y el resultado final.
Bueno, aquí tienen algunas fotografías del resultado final y ya nos tocó disfrutar de la exposición, una buena acogida por parte de la prensa. Aquí tenemos la primera visita, que es la visita explicada al propio personal del museo, las visitas escolares, visitas para públicos especiales, como este grupo de mujeres de la barriada del Puche. Aquí tienen el cuaderno didáctico, una gincana hecha en la propia exposición, el cartel. Bueno, aquí sí que recurrimos a ayuda externa porque contamos con un diseñador gráfico para estas cosas. El flyer, el folleto, el tríptico, la exposición bibliográfica que acompañó a la exposición. Y bueno, lo que queda después de la exposición, como todos saben, es el catálogo. Hicimos un intento de sacar el catálogo en papel, pero no hubo suficiente presupuesto, el tiempo pasaba y bueno, han podido ver que la exposición se inauguró en el año 2015 y ha acabado publicándose en el año 2022. Por medio se metieron algunas circunstancias como la pandemia y luego seguía habiendo falta de presupuesto hasta que conseguimos un presupuesto para la maquetación y conseguimos que se hiciese una edición digital. Aquí tienen algunas cifras sobre el libro, son 1.396 páginas, 2.246 notas finales, 456 fichas catalográficas, más de 2.000 imágenes. No lo he calculado, pero puede haber entre 2.000 y 3.000 imágenes. Y maravilla al precio de solo €1. El precio obviamente es simbólico, es una cuestión, digamos, técnica, porque para hacerlo gratuito, para hacer una edición novenal, pues no podríamos contar con el ISBN y algunos de los catalogadores son gente joven que necesita engordar su currículum y que necesita que la publicación tenga ISBN. Bueno, aquí ya empezamos, que los voy a despistar un poco, ya lo sabrán cuando están en la exposición y cuando están en el libro. El libro tiene un prólogo y una introducción contando cuál ha sido el objetivo de la exposición y tiene dos partes. La primera parte es propiamente el catálogo de la exposición y la segunda parte es, en el fondo, una historia de la Almería andalusí. Estos son los catalogadores, Patrick Cressier, que es el director de la Casa de Velázquez de Madrid, Jorge Lirola, que es profesor de árabe en la Universidad de Almería. Las dos siguientes son dos mujeres, Isabel Flores y María del Mar Muñoz, que han trabajado durante décadas en la cerámica de Almería. Bien es cierto que desde un punto de vista muy tipológico y muy formal, y con muy poca relación con las excavaciones estratigráficas, que de alguna manera es lo que con este libro también se ha querido hacer, que es recontextualizar unas colecciones que por motivos diversos, entre ellos la escasa calidad de las excavaciones en la Alcazaba, pues no tenían un contexto estratigráfico. También dos jóvenes que hicieron la ficha de los vidrios, Yasmina Cáceres y Jorge de Juan Ares, gente que trabajaba en arqueología urbana en Almería, como Paqui Alcalá Lirio, algunas fichas sobre piezas del MAN que hizo Ángela Franco Mata, Juan Antonio García Granados, que hizo una ficha extraordinaria sobre los estucos andalusí, que ahora veremos, Julio Sansó, que hizo una ficha sobre un reloj de sol aparecido en la Alcazaba, y yo mismo, que me tuve que encargar de las que no iba a redactar nadie más. Bien, en la exposición y en la primera parte del libro hay tres aproximaciones a la Almería andalusí, una conceptual, una espacial y una explicativa. La conceptual pasa por la caracterización de una sociedad islámica. En la exposición, la entrada se presentaba una sociedad islámica, no una sociedad tributaria mercantil como la que se presenta en la aproximación explicativa, sino pensé que era mucho más sencillo, mucho más asequible para un público general
presentar la sociedad andaluzí de Almería como una sociedad islámica. Después hay una aproximación espacial que parte del territorio y va descendiendo en la escala hasta llegar al objeto. Y por último, una aproximación explicativa, de la que van a ver poco en la presentación, pero que creo que prácticamente es la parte más sustanciosa del libro. Aquí tenemos la aproximación conceptual. Cuando uno entraba en la exposición, lo primero que veía eran una macabrilla y una estela de enterramiento de Almería, como si estuviese entrando en la ciudad, porque los cementerios estaban junto a las puertas de la ciudad. Conforme uno se aproxima a la ciudad, lo primero que ve son los enterramientos. Y luego había unos espacios dedicados a lo que llamamos los 5 principios básicos del Islam. La shahada, o la profesión de fe. Bueno, creo que he traído diapositivas. Bueno, la limosna o zakat, la oración o salat, el ayuno, saum, y la peregrinación, hajj. Después estaba la aproximación espacial, que, como les digo, partía del territorio, luego se enfocaba en la ciudad, luego en el barrio, luego en la casa, en cada una de las estancias de la casa, y así hasta llegar al objeto. Y luego los objetos eran presentados en la exposición como artesanía, es decir, había un espacio dedicado a la alfarería, a la metalistería, a la vidriería, etcétera. Y luego la exposición tenía un epílogo sobre, en fin, la guerra y el final de la sociedad andalusí, con estas vitrinas, con elementos bélicos y también con el libro de repartimiento de Almería y con las capitulaciones, que nos las prestaron a bajo coste en el archivo de la Real Chancillería de Granada. Aquí tenéis las capitulaciones. Y bueno, para que veáis un poco cómo se intenta explicar en la exposición y en el propio libro, cómo se intenta introducir en la cultura material andalusí, pues aquí os he traído unas pocas diapositivas, como por ejemplo se intenta resaltar los detalles, reintegraciones visuales, como esta pieza, que en varios fragmentos, que era inédita completamente, que estaba en los fondos del museo, que es muy interesante. Seguramente es una pieza procedente de los saqueos de Córdoba, después del momento de la Fitna, de la Guerra Civil, y que llegaron a los reinos de Taifa, y estas piezas aparecieron en Alcazaba. Fijaros lo curioso que es, que se parece bastante a un sarcófago romano, con los estrígilos. Esta otra pila, que tiene una inscripción poética, que estaba en 9 fragmentos, que restauramos para la exposición. También la lectura de las monedas. En la exposición había bastantes inscripciones, bastantes monedas, y por supuesto, empezando por mí, que desconozco por completo la lengua árabe, pues necesitaba de un apoyo. También destacar los detalles, como en este caso de una tinaja para abluciones, donde aparecen las jaculatorias habituales, en este caso baraca por 3 veces. Hay quien piensa que estas tinajas son una representación del paraíso, que los arcos, esos mihrabs que hay abajo, son como la arquitectura del paraíso, y que la decoración vegetal, pues es la vegetación del paraíso. Aquí tenéis una inscripción. Esta no estaba en la exposición, por motivos que ahora os explicaré. También se ha buscado siempre resaltar el contexto iconográfico. Aquí tenemos un amuleto del castillo de Taberna, aparecido en el castillo de Taberna, y se compara pues con otras iconografías muy similares, en la cerámica estampillada almohade, nazarí, y también en este plato del yacimiento de Alarcos en Ciudad Real, que es totalmente igual, con la hamsa, con un anillo, exactamente igual que en nuestro amuleto. También se buscaba el contexto funcional. Aquí tenéis unos aljibes de la Alcazaba de Almería,
con los arcaduces que se empleaban en la noria. Aquí tenéis una ficha de juego, que bien pudo ser una ficha para el alquerque o pudo ser una ficha para el juego de tabla, nuestro bádminton, una nuez de ballesta, aquí contextualizada como un gatillo, los atabales, contextualizados por esta figurilla del Museo de Córdoba, donde se ve cómo se tocaba el atabal, hacia abajo y con los dedos. El tabaj para cocer el pan y el tanur. Las tinajas para abluciones. Aquí se representa un juego completo con la tapadera de la tinaja, la propia tinaja, el reposatinaja. E incluso, aunque en Almería hay algunos fragmentos en excavaciones de este tipo de soportes arquitectónicos que no estaban en la exposición, pues bueno, aquí hay un juego completo dibujado para el caso de los yacimientos murcianos. También que se viera cómo las propias piezas que se ponen proceden directamente de una excavación arqueológica. En este caso son bolaños que estaban en el barranco de la Hoya, que fue escenario de numerosas trifulcas militares, y este es un buen testimonio. También que se viera cómo los estucos que se exponían y que se catalogaron después para el libro proceden directamente de las excavaciones arqueológicas. Veremos que en el libro se presenta la colección de estucos andalusíes más nutrida que hay en España, o cómo estaban estos estucos en una casa de época almorávide y almohade del barrio de Las Chancas. Algunas tumbas, aunque el ajuar en la sepultura islámica es muy raro, es casi excepcional, pues bueno, hay numerosos casos a los que todavía en realidad no se le ha dado una explicación demasiado plausible. Aquí tenéis una tumba con 3 jarritas del siglo XIII de la calle González Garbín. Pues se hace una aproximación espacial hasta la pieza misma. También el contexto tecnológico, en muchas partes del catálogo pues se intenta explicar toda la tecnología de esas artesanías que se van tratando. Esto que veis aquí es un fragmento de estuco de una casa nazarí en la calle Borja, y os voy a explicar un poquito rápidamente cómo se podía trazar el motivo que vemos debajo, que son esos zafates de esa forma tan particular con estrellas. Lo que hacía el artesano andalusí no era un geómetra, sino que después de ensayos experimentales el artesano sabía cómo tenía que trabajar un determinado motivo. Así, por ejemplo, en este caso, pues este fragmento de yesería podía corresponder al antepecho de una ventana o de un balcón, o bien a un zócalo corrido. Supongamos que pertenecía a un antepecho y, bueno, el artesano en este caso se planteó realizar 23 estrellas, un plano con 23 estrellas. Para eso tiraba de su chuleta y decía, pues para 23 estrellas necesito X calles, de modo que trazaba las calles sobre el yeso y luego componía unas plantillas con esa anchura de calle. Unas plantillas, nuevamente tirando del recetario, con una relación de números enteros como la que aquí se ve. Y así traza el zafate y traza la estrella, haciendo 2 plantillas que después va trasladando. Primero el zafate se va haciendo en rotaciones de 90 grados y así se consigue el elemento base que luego se va colocando sobre el plano. Se completa con las plantillas que están incompletas y luego se coge la plantilla de la estrella para rellenar aquellos huecos donde la estrella aún no ha quedado dibujada. Y este es el resultado final. Otra historia es el
el cúfico florido con ataurique que hay arriba, pero que esa la contaremos otro día. El catálogo es un catálogo ampliado, en el sentido de que en la exposición había unas 350 piezas, pero nuestro ánimo era reflejar la mayor cantidad posible de cultura material de la Almería andalusí, y por eso pues tuvimos que recurrir, hicimos fichas catalográficas de piezas que no estaban en la exposición. Así, por ejemplo, esta macabrilla, recuperada en el cementerio del Oratorio Viejo, que así se llama, de Almería, que tiene una profesión de fe pintada. Son macabrillas, luego las veremos, de estuco muy delicadas. Y esto venía tal cual de la exposición y estaba sobre 2 vallas de obra y nos fue imposible de restaurar. Ahora, transcurridos los años, ya ha sido restaurada, pero se llevó un montón de meses consolidarla. O bien porque eran piezas que no podíamos pedir en préstamo porque no teníamos dinero para el embalaje especializado o para el transporte especializado. Como por ejemplo estas que hay aquí, el Tesoro de Garrocha, que está en el Instituto de Valencia de Don Juan, piezas muy características del Museo Arqueológico Nacional, como este portacandil, que es muy similar a los de Medina Elvira, que hay expuestos en este museo, este candil de época almorávide, también muy característico, y esta pieza que es excepcional porque tiene muy pocos paralelos, entre ellos lugares tan distantes como Jaca, y que representa una primera tentativa de un arte propiamente califal y andalusí, pero esto pronto se abandonó en favor de ese otro estilo que todos conocemos, de la Córdoba califal. El Tesoro de Cuevas de Almanzora, que está en el Museo de Murcia. De hecho, no pudimos allegar ningún tesorillo. Hay muchos tesorillos andalusíes publicados, encontrados en Almería, pero todos están en colecciones particulares, a veces no sabemos ni siquiera en cuáles. Un Corán de Andalusí del siglo XIII, del Museo de Cleveland. Esto es un círculo decorativo de la casulla del obispo de Burgo de Osma. Son 2 sirenas devoradas por 2 leones, luego lo veremos con más detalle. Este apaciguador de leones probablemente representa al califa almorávide. Es muy curiosa la historia de los tejidos almerienses porque hay que ir a buscarlos por las catedrales y los museos de toda Europa y de Estados Unidos. Primero porque fueron llevados como botín de guerra después de 1147, que se toma la ciudad de Almería, y luego porque la nobleza castellana gustaba de trocearlos porque los consideraba amuletos de buena suerte, y también porque los consideraba, pues simbólicamente tenían un valor alto por haber sido tomados al enemigo. Y luego, además de eso, en el siglo XIX se desató una ola de coleccionismo sobre los tejidos, en muchas ocasiones fomentada por los industriales catalanes, pero también por coleccionistas privados. En este caso, los fragmentos más enteros están en el Museo Episcopal de Vic, pero hay varios fragmentos también en los museos estadounidenses. Esto es lo primero que se veía al entrar en la exposición. Hay un capítulo en el libro bastante amplio dedicado a los enterramientos. Aquí veis los cementerios de Almería, así podéis ya iros introduciendo en cómo era la ciudad. Tenéis el promontorio de la Alcazaba, después la Medina, que es esta parte central, que es de época califal. Después, en el siglo XI, se crean 2 arrabales, el arrabal de la Hondonada y el arrabal del Oratorio. Y los cementerios, estaban extramuros y luego en parte quedan intramuros. Hay un cementerio en el arrabal de la Hondonada, otro en el arrabal del Oratorio y el más importante, el de más larga duración, que es de la puerta de Bachara, la puerta de Pechina. Están señalados también en el plano
o puntos rojos aquellas inscripciones que se encontraron in situ, pero como podéis ver hay un montón de inscripciones que están fuera de los cementerios, que son los puntos verdes, porque bueno, pues se les dio todo tipo de usos, desde mandarlos a hacer cal o ponerlos de guardacantones en las esquinas de las calles, en fin. Esta es la evolución del cementerio de la Puerta de Pechina. Aquí veis la red de drenaje. Después, en el siglo XI, se traza esta muralla. Esto que veis aquí es la Puerta de Pechina, que en Almería mal llamada Puerta de Purchena. Después, este es el arrabal del oratorio, que se va poblando. Hay una serie de caminos que van a determinar la organización del cementerio y de otros barrios, y también la cometida de aguas que hace la taifa en el siglo XI, que viene de las fuentes de Aladra, como luego veremos, y que marca el desarrollo del cementerio. Aquí se crea en el siglo XI un pequeño arrabal, y el camino de Alhama sirve de eje para toda la alfarería. Siempre, casi todas las ciudades de Andalucía, hay una promiscuidad entre el cementerio y la alfarería. A veces es la alfarería la que se sobrepone al cementerio, a veces el cementerio el que se superpone a la alfarería. También había vidriería y había muladares, y todos esos usos convivían y competían a lo largo del tiempo. Aquí veis cómo se desarrolla el cementerio en el siglo XI, dejando por encima del nivel de la acequia principal que alimentaba la ciudad. Aquí veis enterramientos del siglo XI, excavados en la calle Granada, y luego acaba extendiéndose por todo este espacio que veis. La ciudad de los muertos no llegó a ser tan grande como la ciudad de los vivos, pero prácticamente casi equiparable. Y aquí veis cómo incluso el cementerio se solapa sobre este barrio del siglo XI y se excavan sepulturas bajo el piso, en el mismo piso de las viviendas arruinadas, como se ven en estas dos excavaciones de la calle González Garbín y de la Rambla Obispo Rueda. Aquí tenéis el estado del cementerio con respecto al caserío en el siglo XIX. Hacia 1852 ya se había desatado un interés por las inscripciones funerarias de Almería. Almería cuenta con la colección epigráfica árabe medieval más nutrida que hay en España, en todo al-Ándalus. Y de ahí empezaron a surgir el interés coleccionístico, sobre todo por un coleccionista de Almería, que se llamó Medina, y que después terminaron pues, en el Instituto de Valencia de Don Juan y a través de Lord Huntington en la Hispanic Society of America, donde hay que ir a buscar las piezas más espectaculares. Aquí veis el caserío actual y cómo se sobrepone en la extensión del cementerio. Es un barrio con mucha renovación urbana, así es que las excavaciones arqueológicas han sido muy abundantes y la información que tenemos sobre el cementerio es bastante buena. Bueno, luego me planteé también hacer una tipología de esa gran variedad y cantidad de enterramientos, y una tipología que presenta muchas dificultades porque normalmente las tumbas han perdido el señalamiento, pero muchas incluso han perdido la cubierta y a veces muchas han perdido hasta el cadáver, como también veremos en algún caso. Así es que habría que hacer una tipología de fosa, otra de cubierta y otra de señalamiento. Y esto es lo que tenéis aquí, una tipología de cubierta, una tipología de señalamiento, que son muy variados. Hay cipos troncocónicos, cilíndricos, hay tabicas, hay macabrillas, anepigráficas o epigráficas, de piedra o de yeso, y también estelas, como esta que tenéis aquí. Y con eso fabriqué una tipología que tiene 35 tipos,
pero que, bueno, está basada en criterios subjetivos e intuitivos, ¿eh? No está basada en la computación de la serie de variables y después en un análisis multivariante, pero creo que es un buen punto de partida para ir localizando los tipos dentro del plano, para saber si hay una correlación espaciotemporal entre los tipos. Y luego he querido identificar un tipo nuevo, que en este fragmento de inscripción que veis aquí aparece el nombre del rey de la taifa, Al-Mutasim, de la segunda mitad del siglo XI, y pienso que es un antecedente de los enterramientos de la rauda real de la Alhambra. Veis que se trata de una lápida que deja aquí un espacio libre donde pudo ir una macabrilla, y bueno, creo que es una hipótesis a tener en cuenta. En la necrópolis de Almería son muy abundantes los mausoleos, como estos que veis aquí, de la calle María Guerrero o de la calle Pablo Iglesias, y también en el cementerio de la Hondonada. Aquí señalamos uno de esos mausoleos, son mausoleos familiares. También hay muchos oratorios, como veis aquí, orientados en Qibla. Y bueno, con eso pasamos ya a la aproximación conceptual. La profesión de fe se explicaba en base a las monedas, como estas de la Reforma de Alfiri, de mediados del siglo VIII, donde se recoge la profesión de fe. Después había un espacio dedicado a la mezquita Al-Jama, la mezquita principal de la ciudad, de la que se conserva el mihrab, y aquí veis una reconstrucción absolutamente libre de cómo pudo ser la mezquita. Ya sabéis que antes de la oración hay que hacer las abluciones canónicas, y aquí tenéis las plantas de algunos de los baños de Almería, las del baño real, del Palacio de la Taifa, y este más complejo que se llama Baño de la Tropa, porque está inserto en el barrio castrense de la Alcazaba. La limosna y la peregrinación. En este caso era un panel sobre la peregrinación de un cadí de Cantoria que se llamó Al-Balawi, que como otros colaboró con un género de relatos de la peregrinación, un género específico. Con esto entramos ya en la aproximación espacial. Empezamos por los barrios. Aquí a la izquierda tenéis el barrio artesanal de Pechina, de los siglos IX-X, donde se destaca una vivienda en particular, que ahora veremos los estucos. Este es un barrio del arrabal del Oratorio, extramuros de la Medina ya en el siglo X. Este que está muy próximo al anterior, y esto que es lo que os comentaba del barrio castrense de la Alcazaba. Esta era la vitrina dedicada a los elementos de construcción para las casas. Tenéis tejas, ladrillos, ladrillos de atarjea, quicialeras, atalores y los capiteles que se usaban para las ventanas geminadas. Reconstrucciones de algunas de las viviendas excavadas en los últimos años, y el repertorio de estucos decorados que antes os comentaba, que es extraordinario. Hay una evolución entre el siglo X y el siglo XIII, en época nazarí prácticamente la ciudad está en decadencia y ya no se hacían con tanta frecuencia ni con tanto esmero. Aquí veis unos estucos del mesón gitano, del que hablaremos también un poco más adelante. Esta de una vivienda de las Chancas. Con esto pasábamos ya a las estancias dentro de cada casa. Aquí tenéis una imagen muy típica del anafre con la marmita o con la cazuela. Curiosamente, hay una evolución, y es que en los primeros siglos del Al-Ándalus predominan las cazuelas, las marmitas, mientras que a partir de época almohade se ve que se introduce mucho más el uso del aceite y de la fritura, y predominan más las cazuelas. Aquí seguimos con el salón y la alcoba. Aquí en la alcoba pues recogimos elementos de adorno.
una paleta de cosméticos y otros elementos de arreglo personal, como los rizadores de pestañas. Y esto que veis aquí es la inscripción del epitafio de una mujer muerta durante el parto, que se conserva en el convento de las Puras. Y luego también se trataba aquí, digamos, de alguna manera, el mundo de los niños, con la vasija en miniatura. De estas vasijas se ha dicho muchas veces que eran modelos para el alfarero, pero la verdad es que nunca aparecen en las alfarerías, pero aparecen en todas las casas. Es una explicación antiidealista que puede ser atractiva, pero que no se corresponde realmente con la realidad. Y luego esta colección de juguetitos, que no tiene nada que envidiarle a la colección del Museo de la Alhambra. Y luego pasamos ya a la escala del artefacto, como os decía, con la artesanía. Aquí en estos planos están reflejados los alfares de Almería. Empiezan dentro de la muralla, empiezan dentro del arrabal del oratorio. Estaban extramuros, los primeros alfares de época califal. Y luego, conforme el caserío va creciendo, expulsa a los alfares de la ciudad, fuera de la muralla del siglo XI, con todo esto que veis aquí. Hay una evolución muy clara en la tecnología, desde época emiral, donde se usaban hornos de tecnología prácticamente prehistórica, como estos que veis aquí. Luego, desde principios del siglo X, prácticamente se introduce el horno de parrilla y pronto es sustituido por el horno de barra. Este en concreto, de excavaciones en la calle Pablo Iglesias. Y luego se presentaba pues toda la alfarería siguiendo la tipología clásica de Rosselló. Unas series funcionales que aquí vienen clasificadas pues según la decoración, según la cronología. Hay decenas de láminas sobre la cerámica de Almería y con esto hemos intentado, pues como os decía, recontextualizar unas colecciones que en buena medida carecían por completo de contexto. Aquí tenéis la serie Jarra, la serie Ataifort, la serie Tiraja, la evolución del candil, e incluso una serie indeterminada. Yo no me podía sustraer a traeros aquí esta lámina. Esto que veis aquí es un vaso muy conocido de Tavira, en Portugal, pero en Almería han aparecido abundantes fragmentos de vasos muy parecidos. No sabemos qué uso podía tener. Veis que este tipo de vasijas tiene una serie de cañas por las que se puede introducir el agua. Luego todo el borde es un conducto, y estas figurillas tienen un vertedero, vierten agua hacia el interior. Parece que tiene algún tipo de relación con un vertido ritual o algo así. Normalmente aparecen decorados con leones o con pináculos como estos que veis aquí. Esta pieza es la más íntegra que se ha recuperado en las excavaciones del Mesón Gitano, que sigue siendo una pieza completamente enigmática. Y aquí tenéis algo parecido, también tiene el conducto interno, los pináculos, tubo de alimentación. Es una pieza de cuerda seca almorávide. Aquí tenéis la vidriería, los hornos de pechina, los propios de la ciudad de Almería, como estos de la calle Pablo Iglesias, con las escorias de fundición. Estas eran las varillas que se producían en ese alfar. Esto es otro caso absolutamente extraño de un ajuar, de una sepultura. Este ajuar lo recuperó Luis Siret a finales del siglo XIX en una tumba de época almohade en la atalaya de Villarico. Y también una colección extraordinaria de pulseritas de vidrio que tenían seguramente algún uso apotropaico y que son tanto frecuentes en el medio rural como en el medio urbano. Esta es otra de las fichas catalográficas de piezas que nunca llegaron a estar en la exposición, como el Tesoro de Ventarique. Los moldes de fundición, el que veis arriba, un molde de anillos para
para un molde para anillos, perdón, mientras que el de abajo es un molde para pulseras. Veis aquí la decoración típica califal para hacer pulseras. Son piezas, todas ellas prácticamente inéditas. Había un espacio dedicado a la piedra, que como sabéis el mármol de Macael pues surtió a la Alhambra, pero ya desde el siglo X se empleaba. Y esto que veis aquí son los restos de un pecio de Rodalquilar, de la cala de Rodalquilar, del playazo. Un tanto enigmático también, porque parece que no hay mucha discusión sobre su cronología andalusí, pero curiosamente tenía capiteles preconformados, con lo cual no sabemos la época exacta de esos capiteles, y también llevaba una carga de losas de pavimento estrelladas que no tiene paralelo en el mundo andalusí. La curtiduría, se han excavado, en Almería se han excavado 3 tenerías de época andalusí, como esta de la calle Trinidad. Con esto pasamos al textil. En el catálogo se explican con toda profundidad las técnicas de hilado. Esto es una decoración de una torre de Rueca. Tenéis las fusayolas para el hilado, posibles pesas para telares de pesas, elementales, los templazos, de los que se habló aquí el otro día, y un muestrario aquí os traigo un muestrario de tejidos que se hicieron en Almería. Hay una sucesión de técnicas, primero el tafetán, después el samito, después el lampás, y hay algunos gestos muy característicos de la producción almeriense, como este brochado de oro que tiene en la figura, veis la cabeza del águila, que es muy característico de la producción almeriense. Normalmente a estos tejidos se les llama palia rotata porque tenían forma pseudocircular, más bien un elipsoide. Estos son dibujos de piezas que están en muy mal estado. Si os pusiera la fotografía apenas veríamos nada. Esta es la indumentaria del obispo de San Pedro de Osma que vimos antes. Y esta es la pieza más espectacular de todas. Curiosamente, la capa de Fermo es la que hizo identificar a la serie almeriense, tanto por el estilo decorativo de los círculos de palia rotata, como porque tenía una inscripción que decía que se leyó en un principio como hecho en Almería en 1116. Pero resulta que la inscripción está bastante corrupta y que las lecturas alternativas son tan variadas que la cosa no queda muy clara. Pero recurriendo a la técnica, que es un tafetán, y recurriendo a la reconstrucción funcional, se considera que esto era un dosel. Con el dosel, con los 38 fragmentos, se hizo esta capa, que fue la capa del arzobispo de Canterbury, Thomas Becket, y que después, por una coincidencia con un compañero suyo, llegó a Fermo, a la catedral de Fermo, donde hoy se conserva. Pero, como digo, más probablemente no sea de época almorávide, sino de época taifa. Y probablemente entre 1033 y 1036. ¿Por qué sugerimos esta fecha? Bueno, pues puesto que la técnica es de época taifa, resulta que los primeros reyes de la taifa almeriense, Jairán y Zujair, fueron reyes continuistas que siempre trabajaron por la restauración del califato. Hasta que ya hacia 1033, creo que fue el último candidato al califato, y Zujair se atreve ya a acuñar moneda con su propio nombre y a parangonarse con el califa, porque en uno de los medallones está representado el rey a la misma manera en que se hace los botes de marfil califales y en otras iconografías similares. La historia de la capa, de cómo pudo, si efectivamente fue de Zujair, cómo pudo llegar a Fermo, es largo de explicar y los posibles vías y vericuetos son muy variados.
También en el catálogo nos hemos atrevido a hacer una seriación de los tejidos almorávides de Almería, que es la producción más característica. La primera serie, después de los taifas, sería esta de aquí, con motivos perlados, con las perladas. Después esta sí, que todavía no es palia rotata, no tiene motivos de círculos. Después los motivos de círculos clásicos y característicos. Después hay una producción de brocado en relieve, que vendría a continuación, y luego los círculos se van empequeñeciendo hasta unos pocos centímetros, que son estos de época ya casi terminal, y con esto ya pasa la transición al mundo almohade. Después había un espacio dedicado al comercio, donde se exponía la moneda, donde se exponían piezas de importación y de exportación de cerámica. Ahí tenéis un posible ancla de época medieval. Y se exponían las soluciones tecnológicas que los andalusíes aportaron a la navegación, que son la vela latina y el gobernalle de Codaste. Aquí tenéis algunas piezas de importación, de cerámica norteafricana, básicamente de Argelia, de la cara de los Banu Hammad. Y luego estaba el capítulo final sobre la frontera, la guerra y las capitulaciones. Estos son los castillos fronterizos de Siquena y Tirieza, en Murcia. Y estas son piezas muy curiosas de ese mundo del que estamos hablando. Esto es una pieza cristiana que se encontró en una cueva de Luca y Nena, pero hecha a la forma andalusí, aunque lleve una inscripción latina. Esto es una representación de un guerrero en una cerámica en verde y manganeso. Y esta punta de flecha fue la que le causó la muerte a un enterrado en el cementerio del Oratorio, que estaba en la calle Mariana, la tenía en el pecho. Bueno, y luego está la aproximación explicativa, que este es el índice básicamente, se va avanzando en forma de contradicciones, el hombre y la mujer, el judío, el cristiano y el musulmán, hombre rico, hombre pobre, hombre libre, hombre esclavo, la ciudad y el campo, para terminar con una conclusión sobre la formación social islámica, en la que no entraremos. Bueno, y con esto pasamos a la segunda parte del catálogo, para la que me he apoyado en una sumatoria de fuentes, tanto las fuentes escritas como la toponimia, la epigrafía, la numismática, estudios ambientales. Digamos que con todo esto he conseguido una aproximación precientífica, es decir, esto no es el resultado de un proyecto de investigación ordenado conforme a un proyecto diseñado y a una serie de hipótesis, sino que simplemente es poner toda esa información junta. Ahora bien, poniendo toda esa información junta, surgen nuevas preguntas, muy oportunas, algunas de ellas, y sobre todo surgen algunas respuestas, como iremos viendo. Así es que a partir de aquí el catálogo va avanzando desde la época emiral hasta la época nazarí. Aquí veis, había una cierta dificultad con las fuentes históricas porque la provincia de Almería no coincide con una división administrativa de época andalusí, sino que abarcaba 3 coras, la cora de Turmir, la de Jaén y la de Elvira. Aquí veis dentro la delimitación de la cora de Elvira, con la que se inicia la historia de Almería. Aquí veis la primera ocupación de árabes yemeníes en Juliana, en Berja y en Dalía. Había un distrito dentro de la cora de Elvira, que era el distrito de los yemeníes, donde gobernaron los Banu Aswad, un linaje yemení, que, bueno, aquí tenéis un fragmento del epitafio de uno de estos Banu Aswad. Por Aludri sabemos que estos yemeníes se instalaron junto a la población cristiana. Cuando llegaron los musulmanes a Almería, pues el poblamiento tardoantiguo, como en el
resto del territorio era un poblamiento de altura, estaban acantonados en las partes más altas. Si veis la toponimia latina y mozárabe está subrayada en verde, mientras que en rojo tenéis los castillos de los primeros pobladores que llegan hacia el 741, porque llegan unos contingentes militares que van a repeler una sublevación bereber y se instalan, como veis, en puntos muy estratégicos. Aquí tenéis el Castillejo de Adra, donde se junta el río Grande con el río Chico, y aquí tenéis el castillo de Escariantes, que está justo donde se junta toda la red de drenaje de la cuenca alta del río. Estos Banu Aswad fueron encargados de la defensa de la costa por el emir de Córdoba y se instalaron no solo en la costa con una serie de torres de vigilancia, sino que también se instalaron en Pechina, en Bachana, y seguramente fue entonces cuando se organizó todo el espacio irrigado en torno al río, con una acequia por cada una de las márgenes siguiendo estas alquerías. Algunas de estas tenemos evidencia ya de época emiral. Luego estos agentes de Pechina, allí se juntaron los yemeníes con otros contingentes de un origen étnico difícil de conocer, que se llamaban Bariyún, y bueno, pues tuvieron sus conflictos internos. Los Banu Aswad finalmente fueron expulsados de Pechina, luego regresaron y fue el momento álgido de Pechina cuando el emir tenía mucho interés en lo que los pechineros podían aportar, sobre todo unas redes comerciales por todo el Mediterráneo, la posibilidad de aportar mercancías suntuosas, y les dio un estatuto muy particular que algunos llegaron a llamar la República de Pechina, y es que podían nombrar a sus propios gobernadores, podían acuñar moneda de bronce, de cobre, perdón, e incluso llegaron a hacer un cinturón de fortificaciones alrededor de Pechina, que son esas que tenéis señaladas en el plano, hasta que, bueno, finalmente cayeron en desgracia. Aquí veis los establecimientos por los que se movían los marinos de Pechina, y veis señalados también algunos de los pecios donde hay material indudablemente fabricado en Pechina. En algunos de estos barcos hundidos, 4 en la costa de Provenza y 1 en la costa de Sicilia, frente a Trapani, que es el escoglio de la Formica. Bueno, hasta que los pechineros tuvieron un problema, porque el primer califa, Abderramán III, fue a sofocar una revuelta mozárabe, y entre ellos le solicitó a la gente de Pechina que contribuyese con una campaña sobre Monterrubio, que está en el Peñón de la Junta, en Fiñana. No quisieron contribuir y entonces se acabó el estatus que habían tenido los gobernadores de Pechina, y la mayor parte de la población de Pechina se trasladó a Almería. Aquí veis a Almería, el territorio de Almería virgen. Veis que hay un promontorio, que es la futura Alcazaba, otro promontorio que es el Cerro de San Cristóbal, y una serie de ramblas, todas ellas inundables, que desembocan en el mar. Hay un talud de unos 400 metros de una suave pendiente, que es donde se va a instalar la ciudad. No hay prácticamente restos romanos ni tardoantiguos in situ en Almería, salvo una factoría de salazones de época romana y mucho material descontextualizado. Parece que la mayor parte de las excavaciones se trata de material de arrollada, de fragmentos de cerámica de arrollada, y alguna pieza como esta Afrodita Nadiómenes saliendo de la agua que veis aquí, sorpresiva. Bueno, luego recientemente se ha excavado una torre de época tardoantigua al pie de la Alcazaba, que todavía no han dado una cronología, y creo que tardarán mucho más en darle una explicación, porque está en un lugar francamente sorprendente, porque no tiene tiene la envergadura de una estructura defensiva, pero no la funcionalidad.
Este sería, bueno, como he trabajado ha sido poniendo todos los elementos conocidos, ya sea por la arqueología o por las fuentes, sobre el plano de la ciudad, y luego he ido borrando marcha atrás para poder relataros cuál es la historia de la evolución de la ciudad. Aquí veis la primera, esto sería la primera defensa de esas torres de vigilancia de la costa, los llamados majaris, que es la primera alcazaba, que ocupa como la mitad del recinto actual de Alcazaba, que tiene una muralla de sillarejo. Y luego hay otros elementos que podemos ver, que son una pequeña población cristiana que parecía dedicada a la pesca y quizá a la primera actividad portuaria del fondeadero de Almería, con un cementerio cristiano, que es este de la calle Ancla. Como os decía, muchas veces han desaparecido incluso los cadáveres. En este cementerio solo se conservaba un cadáver, que es este de aquí, pero en posición de cúbito supino, lo cual indica que era un enterramiento cristiano. Además están orientados este-oeste y no en quibla, así que no ofrece ninguna duda. Y además es un tipo de sepultura que, como veis, tiene como una doble fosa, que es muy característica de época cristiana emiral. Hay necrópolis como en Baza, en Marroquíes Bajos, en el Peñón de las Juntas, que os comentaba antes. Y luego se desarrolla un pequeño asentamiento emiral, cuando Almería no es más que el puerto de Pechina, todavía, que tiene un cementerio que en estos solares se han practicado excavaciones donde se han recuperado enterramientos que, como veis, están en decúbito lateral y orientados en quibla. Bueno, hay un episodio militar en que un barco andalusí ataca a un barco fatimí a mediados del siglo X, y la respuesta fatimí es tremenda. Llegan a Almería y arrasan con todos los barcos que había fondeado, y entonces el califa decide refundar una auténtica ciudad, una Medina, con su muralla, con su mezquita al-Jama, y se construye esta muralla que veis aquí, que encinta la Medina. Una muralla muy curiosa desde el punto de vista constructivo, porque no es ni de sillares ni de tapial, sino que, como si no tuvieran aún mucha confianza en el tapial, hacen una muralla de sillarejo y luego la revisten de tapial. Esto es una inscripción fundacional que se conserva en el Museo de Almería, donde se habla de una fundación de Abderramán III, pero no sabemos muy bien qué es lo que funda, que probablemente fue la muralla. Aquí veis la muralla que os comentaba, con el forro de tapial. Y luego, en esta fotografía no se ve muy bien lo que digo, porque el tapial casi se ha perdido, pero luego en las puertas, en los flancos de las puertas, pues se construyeron con sillares en el típico estilo de azogue y tizón. Se construye la mezquita en el centro justo de la ciudad, lo cual va a determinar la circulación desde la mezquita hasta las puertas, porque casi la única planificación urbanística en una ciudad andalusí consiste precisamente en eso, en facilitar el acceso lo más rápido posible a la mezquita al-Jama. Junto aquí al sur de la mezquita se construye la alcaicería. Aquí las excavaciones en la calle Pedro Jover pues han dado luz a parte de la alcaicería. Había un taller textil, un taller de fundición, una alhóndiga y una calle bien formalizada. Y desde luego parece que lo que el poder califal tenía interés era en su presencia ideológica con la construcción de la mezquita, pero también en proteger la infraestructura comercial y marítima, la propia alcaicería y la atarazana, donde se fabricaban los barcos de la flota. Los marinos de la flota no residían en Almería, sino que se presentaban allí para las campañas. Aquí tenéis una representación de la atarazana, del arsenal, antes de que fuese demolido a mediados del siglo XIX.
Pero curiosamente, extramuros de la ciudad, fijaros que el caserío apenas ocupa ni tan siquiera la mitad del recinto de la Medina, mientras que los nuevos pobladores parece que los que no están relacionados con la caicería ni con el arsenal se sitúan a extramuros de la muralla, cuando la justificación de la muralla supuestamente había sido garantizar la seguridad de la flota y de los habitantes de Almería. Y aquí se desarrolla un área artesanal con viviendas. Aquí tenéis una posible mezquita, una tarjea que recorre una calle bien formalizada, una serie de tiendas y una vivienda, que es esta parte de aquí, y en esta parte tenéis esta ampliación con casas típicas de patio, Andalucía, con su pozo, porque a estas alturas todavía el suministro de agua se hacía mediante pozos, con un agua que debía de ser bastante salobre, por cierto. Y bueno, extramuros había también una explanada del oratorio, donde probablemente se reunía la población con ocasión de las grandes festividades, y se desarrolla un cementerio que ya había iniciado en época emiral, que es el de la puerta del oratorio, y luego, bueno, pues los caminos van a determinar el crecimiento futuro de la Medina. En época taifa, en el primer reinado, el de Jairán, se construye una muralla que llega hasta el frente del mar, parte de la Alcazaba, atraviesa el barranco de la Hoya, sube, trepa hasta el cerro de San Cristóbal y luego encinta la ciudad. Aquí tenéis la puerta de Pechina hasta el mar. En la parte del cerro de San Cristóbal hay una puerta que sigue la tradición califal, de Sillares a Soguetizón. Aquí veis el tramo de la Hoya. Es una muralla ya enteramente de tapial, es un tapial clásico. Y una cuestión muy importante es que Jairán suministra agua a la ciudad tomándola de las fuentes de Aladra, que se trata de una cimbra o un canat. María Moliner distingue cimbra como un término expresamente almeriense, que no es más que un canat que capta las aguas subalveas de la desembocadura de Almenara a unos pocos kilómetros de la ciudad y la lleva hasta unos grandes aljibes que conocemos como aljibes de Jairán, que fueron excavados recientemente, y desde los aljibes se conducía hasta la mezquita Aljama, donde se construyó una fuente. Aparte, los reyes de la Taifa, parece que en una fase Jairán y en otra Zujair, ampliaron la mezquita mayor. Y luego hicieron otra nueva conducción de agua, esta es la que viene desde las fuentes de Aladra, aquí están los aljibes, y luego se dirigía hasta la mezquita mayor. Y luego hay otra conducción de agua que surtió a la propia Alcazaba, lo cual permitió hacer un palacio con fuentes, con jardines, etc. Normalmente se ha pensado que desde la mezquita mayor se dirigía hasta la Alcazaba por un túnel, porque en la torre del agua de la Alcazaba hay un pozo de 60 y tantos metros que se supone que llegaba hasta captación de la acequia. Yo creo que es más plausible la hipótesis que se ha dado de que el agua viniera por otro ramal, diera la vuelta al cerro de San Cristóbal y embocara con un túnel hasta la Torre del Agua aquí, que sería un túnel mucho más corto que el que se ha propuesto desde la Alcazaba a la Torre del Agua. Aquí tenéis una reconstrucción del Palacio Taifa. Bueno, esto conforma dos arrabales nuevos, el arrabal de la Hondonada, el arrabal del Oratorio. El cementerio del Oratorio se ha quedado completamente colapsado, hay muchos niveles de enterramientos superpuestos, incluso recreciendo artificialmente el piso, es decir, echando tierra para poder hacer nuevos enterramientos. Así es que empieza a crecer entonces el cementerio de la Puerta de Pechina y se crea aquí un barrio que es llamado Barrio Extremo Oriental y que yo pienso, por diversas razones que no explicaremos aquí, que se podía tratar de un lupanar. Es un barrio hecho totalmente hipodámico,
contra del resto de la ciudad, que parece planificado por parte del poder, pero ¿por qué hacerlo extramuros y por qué hacerlo junto a la puerta principal de la ciudad? En época almorávide, es la época de máxima expansión de la ciudad, que pudo llegar a tener unos 35.000 habitantes. Lo que hace es saturarse por completo el caserío y, sin embargo, fijaros cómo toda el área que había sido de huertos desde época califal aún parece que sigue estando libre, aunque con esto hay una duda, porque ahora hablaremos de las excavaciones en el Mesón Gitano que se realizaron al pie de la Alcazaba, y yo creo que las casas del Mesón Gitano, ese barrio se fundó en época almorávide. Lo que ocurre es que cuando se excavó el Mesón Gitano enseguida se dieron cuenta que allí había material museable, que las casas iban a tener la entidad necesaria como para después ser visitables. Con lo cual prácticamente no llegaron a los niveles inferiores, salvo en algunas situaciones puntuales. Y por eso, pero yo creo que en época almohade ya se había saturado también la medina. Bueno, lo que he venido haciendo, y no lo he dicho, es que aquí aparece normalmente una serie de numeritos que luego se listan aquí, que son las excavaciones que justifican la extensión del caserío en el plano. Pero ocurre una circunstancia, y es que aquí en este caso no veis los numeritos porque casi nadie se atreve a identificar una fase como almorávide, un problema que tiene relación con el estudio de la cerámica almorávide. Hay muy pocos contextos cerrados que puedan considerarse almorávides, pues en Zaragoza, en Mallorca, en Albalat, sobre todo, en unas excavaciones recientes, y también en Almería. De Almería se esperaba que, como la época almorávide se rompe con la conquista cristiana y hay un hiato, que se pudiera individualizar la cerámica almorávide. Pero esto es algo que los arqueólogos veteranos que trabajan en la ciudad saben y reconocen, pero que nunca han publicado, de manera que ese problema subsiste. En época almorávide, ahí tenéis esta descripción de Al-Idrisi, que dice que Almería es la ciudad del Islam, y alaba el comercio. Las redes comerciales de Almería en época almorávide llegaban hasta el África subsahariana, hasta la India, con el intermedio de Egipto, y con una serie de artesanías extraordinarias, tanto en madera como en piedra. Estos son detalles decorativos de las macabrillas de época almorávide que llegaron a algún reino islámico subsahariano. Casi causa cierta emoción imaginarse los camellos atravesando el desierto con las macabrillas de Almería. Y sobre todo los tejidos, que fue lo más afamado de la producción almeriense. También la cerámica, especialmente una cerámica de cuerda seca y unos ataifores que se han identificado en Mértola, en Portugal, en Lisboa, en Mallorca y en otras muchas localizaciones. Aquí tenéis un muestrario de tejidos, no, ya no hay muestrario. En época almorávide hay algunas modificaciones en la ciudad, se construyen algunos antemuros. En la muralla parece que se construye alguna puerta nueva, se construye un complejo de abluciones en la Alcazaba, que hasta hace poco se consideraba del siglo X u XI, pero que hoy consideramos almorávide. Hay incluso una inscripción, que es esta que tenéis aquí, recuperada en la Alcazaba, que habla de la construcción de una mida, de un complejo de abluciones, más que de una pila, que era la traducción que se hacía antes. Aquí tenéis las cerámicas almorávides que vamos aislando poco a poco. Esta es la producción de un alfar que está sellado por un nivel de enterramiento de época almohade, y se ven estas características, producciones de cuerda seca y esta cerámica turquesa, que también es muy característica. Aquí me he atrevido a hacer un repertorio de cerámica almorávide, reconstruyendo piezas bien fechadas e intentando recontextualizar muchas piezas de las excavaciones de la Alcazaba cuya fecha desconocíamos. Bien, en 1147 se produce una cesura, una coalición de castellanos, aragoneses y sobre todo genoveses toma la ciudad durante 10 años y
en esos 10 años hay pocas innovaciones, salvo que parece que la muralla, que ya había sido reforzada en época almorávide, que es esta parte de aquí, se construyen unas torres circulares, porque parece que la muralla sufrió bastante durante el asedio. Y bueno, todo el mundo, en las excavaciones de Almería, todo el mundo ha ido buscando esa cesura, ese hiato clarísimo, y muchos lo han querido encontrar. Yo, una vez examinada una gran cantidad de memorias, de memoria de excavación, creo que no hay tal cesura. Las fuentes cristianas hablan de la esclavización de miles de mujeres y niños, de miles de muertos. Según las fuentes, tanto las cristianas como las fuentes árabes, la ciudad habría quedado completamente arrasada, pero eso tendría que tener una visibilidad en el registro arqueológico que no tiene. Así es que muchos arqueólogos han encontrado un nivel de incendio y han dicho: esto es el arrasamiento de la ciudad en 1147, pero en realidad se trata de niveles de incendio pequeños, no un paquete de incendio generalizado para toda la ciudad. Y los incendios se produjeron en toda época y se seguían produciendo en época almorávide y almohade. Y también se ha querido ver reutilizaciones de material de acarreo, pero es una cosa que también ocurre en todas las fases de la ciudad y que no justifica ese hiato. En fin, yo pienso que las fuentes con esto fueron absolutamente exageradas, las fuentes cristianas para ensalzar su éxito y las fuentes árabes para engordar la afrenta. Bueno, si ponemos ejemplos de cuando las fuentes exageran, no acabaríamos nunca. Y bueno, esa cuestión está ahí pendiente, porque en época almohade, si la ciudad se hubiese despoblado en época almorávide, no, como en una década hubieran vuelto a repoblarla completamente. No tenemos ninguna noticia en la fuente escrita sobre una repoblación de esa envergadura. Y aquí sí veis los numeritos de las excavaciones, porque la gente sí se atreve a identificar los niveles almohades, sobre todo porque aparece la cerámica estampillada, y aquí veis como la ciudad almohade está tan poblada como en época almorávide, incluso más, porque ya tenemos garantía de que aquí a los pies de la Alcazaba se ha acabado de colmatar la ciudad intramuros. Luego hay otro enigma interesante, que es este de aquí, y es que en un plano de la ciudad de 1852 aparece toda esta estructura muraria, que la hipótesis más plausible es que la levantaron los almohades cuando cercaron a la guarnición genovesa para protegerse la retaguardia. Bueno, es la hipótesis más plausible, aunque no deja de ser sorprendente, porque fijaros que prácticamente se trataría casi de duplicar la extensión de las cercas de la ciudad. Sabemos de la capacidad de los almohades para hacer este tipo de cercas por Granada, Sevilla, Écija, pero no sé si hasta tal punto y con tal celeridad. El caso es que habrá que dar una explicación a esto tarde o temprano, porque hay restos de esos muros que son estos que veis en la fotografía. Bueno, en época almohade se rehace el Palacio Taifa con un patio de crucero. Esto es cómo pudo ser lo que hoy es la Torre de la Odalisca, que es lo único que queda de este palacio. Estas son las excavaciones del Mesogitano, que ya os he comentado, al pie de la Alcazaba, donde se excavaron 19 casas de época almohade, muchas de ellas con aprovechamientos troglodíticos, como esta que veis aquí, que es la casa más aparente. Sobre este decenio hay poco que decir desde el punto de vista estructural, y luego hay un capítulo final donde se traza la foto finish de la Almería andalusí, empezando por el territorio nuevamente y acabando en la ciudad. ¿Por qué? Pues porque tenemos documentación suficiente como para hacer esto, gracias a los libros de repartimiento, a los libros de apeo y repartimiento, y porque conocemos perfectamente la distribución en el territorio. Así es que por comarca se va describiendo el paisaje, se va describiendo la distribución de las estructuras defensivas, los castillos,
este es el aljibe del castillo de Cantoria, y lo de abajo la torre fuerte del castillo de Purchera. Fijaros la complejidad que tiene este castillo, el de Bacares, que es de época almohade. Fijaros la cantidad de fases que tiene, cuando un castillo es todavía mucho más antiguo, como el de Marchena, que podía existir ya en época de Miral, la complejidad se dispara. Las torres atalayas, los hábitats troglodíticos, las torres de alquería, algunos elementos de las alquerías, como los baños, las mezquitas. Bueno, este es el baño de Celín en Dalía, y la mezquita de Teresa en Turres, la mezquita de Fiñana. Las ciudades más bien villas, que es lo que la documentación cristiana califica como villas, como Vera, como el Cerro del Castillón de Belerrubio, y con esto llegamos a la ciudad nazarí. Fijaros que todavía la población se ha contraído enormemente, veis como el caserío prácticamente ha desaparecido, como incluso el cementerio de la Hondonada irrumpe dentro de la ciudad. La crisis de la ciudad tiene que ver con la pérdida de protagonismo portuario en favor de Málaga, con una serie de circunstancias políticas en que participan sediciosos, participan personajes almerienses notables, también con una peste, que parece que en Almería, como ciudad portuaria, la peste de mediados del siglo XIV tuvo unos efectos devastadores y una secuela de decenas de años. Y, en fin, todo eso hace que se vaya contrayendo la población. Y aquí todavía se resiste un pequeño barrio, hasta que prácticamente la ciudad queda reducida a unos 5 o 6.000 habitantes, y a este espacio que veis aquí, donde la mezquita Aljama ya no ocupa el centro del caserío, sino un extremo, y donde se configura la ciudad, que luego prácticamente va a perdurar hasta el siglo XVIII. Aquí se hace una cerca cristiana en el siglo XVII, que convierte las mezquitas en conventos y que deja todo este espacio como los huertos de los conventos. Y bueno, luego vienen las notas, y esperando no haberle aburrido más de la cuenta, muchas gracias por su